buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el manejo ambulatorio del paciente que tiene asma bronquial. Mi nombre es el doctor Félix Llanos Tejada, médico neumólogo del Hospital 2 de Mayo. En primer lugar, vamos a ver lo que es la epidemiología de esta enfermedad. El GINA, que es la Guía Internacional para el Manejo del Asma Bronquial, reporta que aproximadamente está afectando al 10 al 15% de la población de edad adulta y 5 al 10% de la población en niños, con una prevalencia a nivel mundial que está en incremento, que está aumentando. A nivel nacional, ¿qué es lo que tenemos? Este es un trabajo internacional publicado en la revista Lancet del año 1998 a través de un cuestionario que se denomina el cuestionario ISAC. El cuestionario ISAC es un cuestionario que tiene 7 preguntas para lo que es diagnóstico de asma, más otra serie de preguntas más para lo que es diagnóstico de rinoconjuntivitis y eczema atópico. En el tema fundamental que nos corresponde, que es el asma bronquial, ese es un cuestionario, como decía hace un momento, de 7 preguntas que se realiza a niños de 6 a 7 años y a niños de 13 a 14 años validados a nivel internacional. A nivel internacional, lo que nosotros tenemos es que este cuestionario ha sido aplicado en el Perú, entre otros países, teniendo el Perú una prevalencia que más o menos está en el 18% para el año 1995-1998, lo que lo ubica como uno de los países con más alta prevalencia de asma bronquial a nivel mundial. Recientemente, un estudio realizado por la Sociedad Peruana de Neumología confirma esta prevalencia de enfermedad asmática en población infantil de 6 a 7 años y de 13 a 14 años, que está bordeando aproximadamente el 20% a nivel nacional. La pregunta es, ¿qué es el asma? Que es una enfermedad que está en incremento y que afecta a 1 de cada 5 peruanos adultos o niños. Bueno, el asma es una enfermedad que se caracteriza por ser un desorden inflamatorio crónico de las vías aéreas, en donde una serie de células y componentes celulares, básicamente linfocitos T, mastocitos, eosinófilos, neutrófilos y células epiteliales, juegan un rol principal. Esta inflamación y el incremento de lo que se denomina hiperreactividad bronquial están relacionados con episodios recurrentes de obstrucción bronquial, que frecuentemente, generalmente, son reversibles espontáneamente o con tratamiento. Este desorden inflamatorio más o menos nos acerca, o un modo de poder interpretarlo es con este gráfico. ¿Sí? En la década del 30, cuando se estaba haciendo hincapié en lo que era la modernidad tecnológica, uno veía para la creación de este Frankenstein una serie de aparatos grandes que nos daban la creación de este personaje. Actualmente, hacia el año 2000, todo se ha resumido a una laptop. La tecnología ha avanzado tanto que nos permite resumir las enfermedades en acápites principales. Lo que tenemos del asma como visión moderna es que esta enfermedad se caracteriza por la presencia de un alergeno, y este alergeno va a activar tanto macrófagos alveolares como mastocitos que se encuentran en el pulmón, y estas células van a activar básicamente a 2 células, las células linfocitos T, TH2 y los neutrófilos, lo que a su vez van a activar a los eosinófilos. Esta activación celular va a traer consigo una serie de secreción de sustancias cuyo final va a ser la hipersecreción de moco, va a ser la hiperplasia de las glándulas mucosas, va a ser una vasodilatación con neovascularización de los bronquios, con activación nerviosa sensorial, que finalmente se va a traducir en un aumento del reflejo colinérgico que va a llevar consigo a la broncoconstricción y a una hipertrofia e hiperplasia de las células bronquiales. Por lo tanto, el asma es una enfermedad inflamatoria, básicamente mediada por eosinófilos, neutrófilos y células T helper 2, en donde a respuesta a un alergeno determinado va a provocar una serie de características y de alteraciones a nivel bronquial. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es que existe un juego de mecanismos que van a explicar, en primer lugar, una hiperrespuesta de la vía aérea, que no es otra cosa que una respuesta exagerada ante un estímulo que normalmente no produce nada en la vía aérea, y esta hiperrespuesta va a llevar consigo a una obstrucción de la vía aérea, y finalmente, esta obstrucción de la vía aérea con esta hiperrespuesta de la vía aérea va a llevar los síntomas clínicos que va a presentar el paciente. Pero nada de esto puede ser explicado sin que antes explique la inflamación de esta enfermedad.
Nuevamente, para resumir, y según presenta este gráfico de una revista del año 2010, que es la Current Opinion of Pulmonology, que nos explica que el bronquio se encuentra no solamente contraído, no solamente con una disminución en su luz, sino se encuentra altamente inflamado, lo que nosotros vemos en este corte con aumento grosero de células inflamatorias, básicamente eosinófilos y células linfocitos TH2. ¿Qué es el asma finalmente? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica y parte del tratamiento es manejar esta inflamación. El asma es una enfermedad que básicamente le da a personas susceptibles desde el punto de vista genético, y esta es una enfermedad que se va a caracterizar por episodios recurrentes de obstrucción bronquial que son reversibles con o sin medicación, y un incremento en la reactividad de la vía aérea, un incremento de la respuesta normal a un estímulo que normalmente no produce nada en una persona que no tiene esta enfermedad. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de esta enfermedad? El diagnóstico del asma yo lo voy a hacer a través de una historia clínica dirigida. Nunca me debo olvidar de los antecedentes personales y o familiares de asma, o antecedentes personales y o familiares de atopia respiratoria. No hay que olvidar que las personas asmáticas, las personas que padecen de asma, tienen detrás de sí familiares, generalmente abuelos o tíos, que tienen un grado de atopia respiratoria caracterizada por rinitis alérgica, por rinoconjuntivitis o atopia por eczema atópico, ¿sí? Otra forma de hacer diagnóstico es a través del examen físico, aunque generalmente en un paciente asmático que se encuentre controlado, el examen físico tiene que ser normal, y básicamente, para redondear todo el diagnóstico final, yo necesito pruebas de función respiratoria. Y esta prueba de función respiratoria específicamente es la espirometría y flujometría en aquellos lugares donde no cuente con espirómetro. No todo lo que sirve es asma, y yo tengo una serie de diagnósticos diferenciales cuando estoy evaluando un paciente que presenta sibilancias en el examen físico. Puedo encontrar sibilancias localizadas en una sola área del pulmón, en la base del emitoras derecho o en el lóbulo superior del emitoras izquierdo, y aquí los diagnósticos diferenciales parten desde una parálisis de cuerdas vocales, un carcinoma laringio, traqueal y o bronquial, la presencia de un cuerpo extraño, que es algo relativamente frecuente en niños, displasia broncopulmonar, que es una enfermedad también muy frecuente en niños, y etiologías tipo apnea del sueño. También yo puedo presentar obstrucción no localizada, en otras palabras, presencia de sibilantes difusos en todo el emitoras, en ambos emitoras, y yo ahí lo que voy a encontrar es, como diagnóstico diferencial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, la presencia de bronquiectasias, bronquiolitis obliterante, que es una enfermedad más que nada frecuentemente en niños, la fibrosis quística, que es una enfermedad relativamente infrecuente en nuestro medio, pero es frecuente en países desarrollados, tromboembolia pulmonar. No hay que olvidar que los pacientes que hacen tromboembolia pulmonar pueden ser desde asintomáticos hasta presentar una hemoptisis masiva, y una del rango de sintomatología que presenta el paciente con tromboembolia pulmonar es la presencia de sibilantes difusos. No hay que olvidar a los pacientes con insuficiencia cardíaca, más cuando esa insuficiencia cardíaca está congestiva, está descompensada, la presencia de reflujo gastroesofágico como causa número 1 de obstrucción no localizada en pacientes que presentan gastritis, y un diagnóstico diferencial en los pacientes que tienen tos crónica. Cáncer pulmonar metastásico, un poco más raro que haga obstrucción no localizada, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, entre otras enfermedades. ¿Cómo voy a clasificar yo al asma? Hasta el año 2005-2006 al asma yo lo clasificaba según la escala que ustedes tienen delante suyo. Sin embargo, posteriormente ha venido a actuar otro tipo de clasificación. Esta escala de clasificación del asma era una escala muy útil, muy buena, pero que tenía el pequeño defecto de que al paciente lo etiquetaba en una sola vez. Así yo tenía pacientes que tenían asma intermitente, asma persistente leve, asma persistente moderado y asma persistente severo, de acuerdo a la sintomatología y de acuerdo al examen espirométrico que esta persona presentaba. Si yo tenía un paciente que tenía síntomas menos de una vez a la semana, casi no tenía exacerbaciones y tenía síntomas nocturnos con una espirometría que evidenciaba un BEP1, volumen expiratorio forzados a primer segundo, mayor de 80% del predicho, yo decía que esta persona tenía un asma intermitente. Si tenía un paciente que tenía síntomas más de una vez por semana, pero menos de una vez al día, tenía exacerbaciones
relativamente infrecuentes y básicamente a la actividad física y con el sueño. Presentaba síntomas nocturnos más de 2 veces al mes y tenía una espirometría con un BEF1, volumen expiratorio forzado al primer segundo, mayor del 80%, pero una variabilidad del BEF1 pre y post broncodilatadora mayor del 20 al 30%, yo decía que ese paciente presenta un asma persistente leve. Si tenía un paciente que tenía asma con síntomas diarios, exacerbaciones que afectaban la actividad física y el sueño, y síntomas nocturnos más de una vez al mes, y el uso frecuente de broncodilatadores de acción corta tipo salbutamol, tipo fenoterol, con un BEF1 que estaba entre el 60 y el 80% del predicho y una variabilidad en el 30%, yo decía que el paciente tenía un asma persistente moderado. Finalmente, si yo tenía un paciente con síntomas diarios, que tenía exacerbaciones frecuentes, que tenía síntomas de asma nocturnos frecuentes y que tenía una actividad física muy limitada, con un BEF1, volumen expiratorio forzado al primer segundo, menor del 60% del predicho, y una variabilidad en BEF1 pre y post broncodilatadores mayor del 30%, yo decía que este paciente tenía un asma persistente severo. Esta clasificación, aunque es una clasificación muy útil, es una clasificación que generalmente el médico de familia o el médico internista o el médico general no especialista en neumología no se solía acordar, y era una clasificación que dependía mucho de las pruebas de función pulmonar. Por ese motivo es que desde el año 2000 para adelante empiezan a aparecer estudios que tratan de clasificar al paciente asmático ya no tanto desde el punto de vista funcional de lo que el médico podía observar, sino desde el punto de vista funcional de lo que el paciente podía predecir o de lo que el paciente nos decía. Así yo tengo que empiezan a aparecer cuestionarios, empiezan a aparecer diarios que más o menos tratan de poder diferenciarme si el paciente presenta un asma estable o presenta un asma que está empeorando o un asma con cambio. En el gráfico que ustedes están viendo, lo que nosotros podemos ver es que tanto el cuestionario como el diario tenían una significancia de 0.00001, ¿sí? Un P demasiado pequeño para poder identificar pacientes con asma estable y pacientes con asma que presentaban cambios o asma que tenían asma no controlados. Por lo tanto, empiezan a aparecer los estudios que tratan de ver si el uso de estos cuestionarios o estos diarios en la práctica diaria de la salud respiratoria nos permite predecir si el paciente tiene un asma controlado o no controlado. Más luego, en el año 2005, aparece este artículo en Archivos de Bronconeumología, una revista española y de la Asociación Latinoamericana del Tórax, que nos trata de decir cuánto es el costo desde el punto de vista económico de tener un paciente que presente exacerbaciones o asma no controlada desde el punto de vista leve, moderado, graves, o pacientes que requieran ventilación mecánica, lo que nosotros llamamos asma potencialmente fatal. Así vemos que un asma leve puede costar en un año casi 300 euros y un asma potencialmente fatal puede llegar a costar hasta 3.300 euros. En promedio, un paciente con asma que tiene su asma de manera no controlada le puede costar al Estado o le puede costar al paciente entre 1.500 y 1.600 euros por año. Estos dos gráficos anteriores, la presencia de cuestionarios que me pueden demostrar si es que un paciente tiene su asma estable o su asma no estable, y la presencia de que los costos del paciente asmático es relativamente caro, casi 1.600 euros por año por paciente que yo tengo mal controlado, hizo que parezca este cuestionario de niveles de control de asma. Este cuestionario de niveles de control de asma se basa básicamente en 4 preguntas, más una pregunta de prueba de función pulmonar, más una pregunta de exacerbación. ¿Cuáles son estas 4 preguntas? Si el paciente presenta o no presenta síntomas diarios, si el paciente presenta o no presenta limitación de actividades diarias, llámese actividades diarias desde salir a correr hasta limpiar la casa, si presenta o no presenta síntomas nocturnos o despertares con síntomas de asma, si es que el paciente ha usado o no usado aliviadores, básicamente salbutamol, que es un beta-2 de acción corta, si es que la función pulmonar de este paciente medido por flujometría o por espirometría a través del volumen expiratorio forzado al primer segundo BEF1 está o no está normal, y si es que el paciente ha presentado en el último año, en la última semana, exacerbaciones, cuadros que ameriten que use sus aliviadores. Si yo tengo pacientes que me responden
en todas las preguntas que he hecho, de forma negativa, que no presenta síntomas diarios, que no presenta limitación de actividades, que no presenta ni síntomas nocturnos ni despertares con síntomas de asma, que no se ha visto necesitado de usar aliviadores beta 2 de acción corta, o los ha usado por lo menos de 2 veces por semana, que tiene una flujometría o una espirometría medido por BEF1 dentro de límites normales y que no ha presentado exacerbaciones en la última semana, yo digo que ese paciente es un paciente que tiene un asma controlado. Por el contrario, si tengo un paciente que presenta síntomas diarios, que tiene actividad física diaria limitada, que se levanta todas las noches, que se ve obligado a usar más de 2 veces por semana aliviadores beta 2 de acción corta tipo salbutamol, que tiene exacerbaciones una vez por semana y que su prueba de función pulmonar me está evidenciando que tiene una flujometría o un BEF1 por debajo del 80% del predicho o por debajo del 80% de su mejor personal, de su mejor promedio personal que puede tener este paciente, yo puedo decir que este paciente es un paciente que tiene un asma no controlado. En el medio voy a tener a los pacientes que tienen asma parcialmente controlado. ¿Cuál es la utilidad de este cuestionario que busca sacar o hacer a un lado a esa clasificación antigua de intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente severo? La utilidad es básicamente el tratamiento.